ya que el mencionado Héctor Melesio Cuen Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuen, fue el asesinado, se presentó y fue vinculado a proceso. Diego Fernández de Ceballos en la línea telefónica, colaborador en este espacio, siempre bienvenido, por supuesto. Tiene más preguntas que respuestas. ¿Qué te parece, Diego, todo este asunto del Mayo Zambada? Hoy se están publicando unos datos interesantes, no sé si ya los conoces, vienen firmados por el periodista Joan Grillo del portal Crash Out, del propio Joan Grillo, él es británico, y dice que Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, el que publicó la carta del sábado, se inició como detective de narcóticos en la Fuerza Policial de Dallas, pero luego pasó de perseguir a narcotraficantes a convertirse en abogado defensor de ellos. A fines del mes pasado, finalmente consiguió al cliente de su vida, el capo mexicano Ismael Mayo Zambada, uno de los mayores capos de la droga en la historia. ¿Qué te parece, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. José, buenas noches. Pues mi comentario es el siguiente. Cuando las más altas autoridades del país mienten por costumbre, condenan a priori a sus adversarios y exoneran a priori a los que forman parte de su gavilla, la verdad se oculta por algún tiempo y por lo pronto solo queda espacio para las especulaciones. El caso del Mayo Zambada es un ejemplo más. Recordemos, José, que cuando unos delincuentes acusaron a García Luna, de inmediato el gobierno federal consideró suficiente el dicho de los criminales para condenar al imputado. Y ahora cuando el Mayo Zambada involucra directamente al gobernador de Sonora, Rubén Rocha, inmediatamente fue desmentido por el presidente, por su sucesora y por todos los gobernadores morenistas. En otras palabras, cuando un delincuente acusa, hace imputaciones al de enfrente, son suficientes para condenarlo. Si son en contra de un funcionario del gobierno, se trata de calumnias. Esa ha sido la marca de este sexenio. Dos varas para medir distintas cosas. Por lo que hasta hoy se conoce, no puedo afirmar de manera contundente que el gobernador Rocha participó en el acuerdo para llevar por la fuerza a Zambada ante las autoridades yanquis. Pero es insuficiente su alegato de defensa diciendo que fue ajeno a ese secuestro, argumentando que ese día estaba de viaje en Estados Unidos. No debe descartarse, José, que el gobernador Rocha, habiendo conocido o intervenido en el engaño a Zambada, urdió la coartada de salir ese día o el día anterior del país para tratar de ocultar su participación. Como lo has dicho, José, hay más preguntas que respuestas. Por ejemplo, el gobierno de Sinaloa trata de desmentir al Mayo Zambada, quien afirmó que al empresario Cuen lo secuestraron, lo mataron en el lugar y a la hora en que se encontrarían el capo y el gobernador. Para tal efecto, la Fiscalía del Estado, como lo has relatado tú y has mandado los videos, la Fiscalía del Estado muestra un video en el que aparentemente un sicario se baja de una motocicleta, abre la puerta de una camioneta y mata al empresario Cuen. Pero hay preguntas, José, hay preguntas. La primera, ¿qué pruebas hay de que en esa camioneta iba realmente el empresario? Segunda, ¿es creíble que el empresario fue asesinado porque se resistió a un asalto, siendo que entre el abrir y el cerrar la puerta de la camioneta al delincuente le bastaron 3 segundos? Tercera, ¿es creíble que el sicario, después de haber abierto la portezuela del auto y estar a 15 o 20 centímetros del cuerpo de su víctima, únicamente le haya pegado balazos en las piernas? También debe cuestionarse que López Obrador afirmó recientemente que Zambada y Guzmán se entregaron de manera voluntaria, pero el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lo ha desmentido, afirmando que Zambada fue secuestrado en México
y no llegó a Estados Unidos por su voluntad. ¿A quién creerle? Esa es la magnífica colaboración que existe entre ambos gobiernos para combatir al crimen organizado. Agentes yanquis violaron o no violaron nuestra soberanía. Es creíble que sin conocimiento ni participación de los agentes de Estados Unidos haya recorrido una aeronave mexicana parte de aquel territorio sin que nadie la interceptara y casualmente unas patrullas de la policía esperaban en el aeropuerto la llegada de los dos mexicanos. Y finalmente, José, para desentrañar este asunto, será irrelevante que Rubén Rocha haya declarado con florido lenguaje a un periodista que para ser gobernador de Sinaloa pidió permiso y ayuda a los narcotraficantes. ¿Esta afirmación del gobernador debe pasar como algo anecdótico o es algo fundamental para determinar el fondo de esta cuestión? José, por lo pronto o tarde se conocerá la verdad de lo sucedido. Lo único indiscutible es que hasta hoy está por terminar un gobierno inepto, corrupto y mentiroso, verdaderamente coludido con el crimen organizado, que deja al país ensangrentado y en manos de criminales. Un país al que la nueva administración le hará un segundo piso para que siga la devastación. Esa es, José, la tragedia de México. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario. A ti. Adiós. Adiós. Buenas noches. Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la Resistencia. El jefe Diego. Una pausa breve.